Primero a casa, murmuró, metiendo la velocidad. El viaje por el sendero de montaña fue lento y castigador. Los neumáticos de la camioneta masticaban ventisqueros mientras el pastor yacía quieto a su lado, el pecho subiendo en ritmo frágil. Una vez el perro abrió los ojos, mirándolo con inteligencia tranquila. Javier asintió, ojos en el camino. Aguanta, soldado. Ya casi llegamos. Por fin, el resplandor de la luz del porche apareció a través de la cortina blanca. Estacionó, tomó al pastor de vuelta en sus brazos y lo llevó adentro. La cabaña era pequeña, paredes de madera, chimenea de piedra, herramientas colgadas ordenadamente como soldados obedientes. Pero era cálida y olía a cedro y cuero viejo. Recostó al perro sobre una colcha gruesa cerca del fuego, luego se puso a trabajar como memoria muscular. Limpió las heridas con solución salina, usó spray antiséptico de su botiquín, y envolvió la pata hinchada con gasa y cinta veterinaria. El perro tembló bajo sus manos pero no emitió sonido, solo movía sus ojos hacia él entre respiraciones superficiales. Cuando Javier terminó, se sentó, estudiando al animal completamente. Macho, tal vez 4 años, estructura ósea fuerte, buenas caderas, pura cepa de trabajo. Había inteligencia en la posición de sus orejas, disciplina en la quietud de su cuerpo, incluso con dolor. Este perro había conocido órdenes, había conocido propósito. Javier preparó un poco de caldo en la estufa y colocó el tazón cerca del pastor. Olfateó, luego lamió lentamente, el agotamiento cediendo ante un hambre tenue. Cuando terminó, apoyó su hocico en la colcha y exhaló un sonido que no era ni gruñido ni suspiro, solo liberación. Sonrió, tenue pero real. Lo lograste, compañero. El fuego crepitó suavemente. Las sombras de las llamas jugaban sobre las paredes de la cabaña. Luz cálida en un mundo frío. Javier se acomodó sobre un viejo saco de dormir a unos metros de distancia, botas fuera pero todavía con su ropa, enfrentó al perro, observando su pecho subir y bajar. «Tienes un chip», murmuró. «Lo revisaremos mañana. Veremos quién olvidó lo que significa lealtad». El pastor se movió, abriendo un ojo. Javier lo tomó como reconocimiento. Alimentó otro tronco al fuego, atenuó la linterna y dejó que el silencio se asentara a su alrededor. El viento sacudió los aleros y la nieve golpeó las ventanas. Pero adentro había paz. Frágil, temporal, pero real. Durante mucho tiempo, Javier permaneció despierto, escuchando la respiración del perro y la tormenta más allá de las paredes. Pensó en las incontables veces que había cargado hombres heridos a través del caos. La sensación de peso que no era solo cuerpo, sino confianza. Esta noche ese sentimiento había regresado, pero más ligero, más puro. Susurró en la penumbra. «Estás a salvo ahora. Esa es la única orden esta noche». La cola del perro golpeó una vez contra la colcha, apenas audible, pero suficiente. Afuera, la tormenta enterró la vieja jaula hasta que solo quedó la forma más tenue bajo la nieve. Para la mañana, nadie que pasara sabría lo que había sucedido aquí. Pero dentro de la cabaña, bajo el resplandor de un fuego obstinado, un hombre que había perdido la fe y un perro que había perdido todo lo demás se habían encontrado. 2 sobrevivientes respirando la misma promesa hacia la tormenta. El mañana no terminaría en una jaula. La mañana llegó lentamente sobre Pinar Alto, la luz apagada y reacia, como si hasta el sol dudara de la sabiduría de levantarse. La nieve todavía presionaba pesada contra las ventanas de la cabaña y el viento se había suavizado en un susurro cansado tejiendo a través de los aleros de pino. Adentro, el fuego había ardido bajo, dejando un resplandor ámbar profundo que pintaba calidez sobre las paredes de madera. Javier despertó con el dolor familiar en sus hombros, del tipo que venía de años durmiendo ligero y alerta. Por un momento, olvidó que había otra presencia en la habitación. Luego el sonido suave de respiración, constante, rítmica, le recordó que ya no estaba solo. El pastor alemán yacía acurrucado cerca del hogar, envuelto en su viejo abrigo como un soldado en mantas de campo. La hinchazón en la pata había bajado ligeramente. El vendaje se mantenía, aunque Javier tendría que reenvolverlo antes del mediodía. Cuando se movió,
Los ojos del perro se abrieron, más claros ahora, alertas pero calmados. Lo observó como midiendo al hombre nuevamente, decidiendo en silencio si la misericordia de anoche era real. «Buenos días, soldado», murmuró Javier, agachándose junto a la colcha. «Lo lograste». El pastor parpadeó, luego soltó un suspiro bajo y cansado que sonaba casi humano. Javier avivó las brasas, vertió agua en la tetera y apoyó los codos en el mostrador mientras el fuego volvía a la vida. Captó su reflejo en la ventana empañada de escarcha. Ojos grises, mandíbula sin afeitar y el temblor tenue en su mano izquierda. Intentó no notarlo. La mano nunca había sanado completamente después de una explosión en la provincia de Helmand, y cuando el frío se asentaba, los dedos se endurecían como bisagras viejas. Los flexionó lentamente, luego se volvió hacia el perro otra vez. «Parece que ambos tenemos viejas lesiones». Colocó un tazón poco profundo de caldo en el suelo, observó al pastor cojear hacia adelante para beber, cuidadoso de no poner peso en la pata herida. Había una dignidad tranquila en la forma en que el perro se movía, obediente al dolor pero no conquistado por él. Javier se encontró sonriendo, algo lo suficientemente raro en estos días que lo sorprendió. «Todavía tienes lucha», dijo suavemente. «Eso es algo». Después del desayuno, café para él, agua y caldo sobrante para el perro, Javier se puso su parca y agarró sus llaves. La tormenta se había calmado, pero la nieve todavía yacía a la altura de la cintura en el patio. Abrió la puerta de la cabaña y el frío entró de golpe, limpio y agudo. Las orejas del pastor se levantaron y, por primera vez, Javier escuchó el golpe tenue de una cola. «Todavía no, amigo. Vamos al pueblo. Necesito que te revisen». Hay noches en las que el destino golpea tu puerta disfrazado de tormenta. Esa noche, en medio de una ventisca que arrancaba árboles de raíz, un veterano llamado Javier Torres encontró algo que le heló el alma. No era el frío lo que lo paralizó. Era una jaula enterrada en hielo. Dentro, un pastor alemán moribundo, sangrando, temblando, con ojos que rogaban sin palabras. Javier no sabía entonces que ese acto de compasión lo arrastraría hacia un abismo de secretos oscuros, peligros que ningún soldado espera enfrentar en su propia tierra. Porque a veces, los que salvamos son los enviados para salvarnos a nosotros. Pinar Alto, en las montañas de Colorado, era el tipo de pueblo que el invierno nunca abandonaba del todo. Cuando llegaba la nieve, se quedaba capa tras capa hasta que los techos olvidaban su color original. Las calles se vaciaban temprano, el humo subía de las chimeneas como suspiros cansados, y el silencio después del atardecer hacía sentir a cualquiera como el último latido en el mundo. Esa noche, la tormenta llegó con rabia. El viento aullaba bajando por las laderas, doblando los pinos como suplicantes, mientras la nieve castigaba todo lo que se atreviera a permanecer inmóvil. En el camino del bosque, la única luz venía de un par de faros abriendo un sendero angosto a través del caos blanco. Detrás del volante estaba Javier Torres. 40 años, hombros anchos, construido como los viejos graneros, hechos para durar. Su mandíbula era cuadrada y áspera con barba de varios días, la nariz ligeramente torcida por una fractura sanada hace tiempo. Las canas en su cabello no venían de la edad sino del tipo de cansancio que solo la guerra puede dejar. Años como infante de marina en Afganistán habían tallado quietud en sus movimientos y cautela en sus ojos. Había regresado a Pinar Alto 3 inviernos atrás, esperando cambiar disparos por silencio, polvo por nieve. Pero el silencio tiene su propio ruido, y esa noche era ensordecedor. Conducía una Ford deteriorada que gruñía más de lo que ronroneaba, calefacción al máximo, limpia parabrisas librando una batalla perdida. Acababa de salir del pueblo después de dejar provisiones para un vecino. La dependiente de la tienda, Lucía, le había suplicado que no manejara. Era de esas personas que hornean pasteles para cada festividad y se preocupan por el alma de todos. Javier había sonreído apenas lo suficiente para tranquilizarla y prometió tener cuidado. Siempre lo era. La tormenta se espesó y el mundo se redujo a 2 conos de luz frente a la camioneta. Entonces algo brilló, débil y extraño, en el borde del camino. El instinto lo hizo levantar el pie del acelerador.
La Ford patinó unos metros antes de que las cadenas agarraran. Javier entrecerró los ojos a través de la nieve, captó el destello otra vez, bajo, metálico, medio enterrado en hielo. Se detuvo, apagó el motor y salió a la tormenta. El frío mordió su piel al instante, robándole el aliento. La nieve arañaba su abrigo mientras avanzaba hacia la zanja, el haz de su linterna cortando la oscuridad. Lo que encontró le retorció el estómago. Una jaula de acero medio tragada por la nieve. No era un transportín para mascotas, demasiado pesada, demasiado deliberada. El óxido había comido sus bordes, y la puerta estaba cerrada con alambre, retorcido tan apretado que había cortado el metal. Dentro, apenas moviéndose, yacía un pastor alemán. Su pelaje era negro y café, apelmazado con sangre y hielo, una pata grotescamente hinchada. La escarcha se aferraba a sus bigotes como encaje blanco. Javier se agachó, su voz baja y firme. Tranquilo, amigo. No soy tu problema. Vine a ayudarte. Los ojos del perro se abrieron, ámbar y atormentados. Ojos de algo que había visto demasiado. No pánico, sino cálculo. Ojos de soldado, pensó. Sacó su navaja multiusos, trabajando el alambre congelado, cada giro resonando a través del metal. El pastor se estremeció pero no atacó. Solo observaba sus manos con tranquila resistencia. Finalmente, el pestillo cedió. La puerta crujió al abrirse y Javier esperó, dejando que el animal decidiera. El perro olfateó el aire, luego se arrastró hacia adelante, temblando, hasta que su cabeza rozó el espacio abierto. Javier se quitó el abrigo y lo empujó adentro. Aquí, huele eso. Es calor, no peligro. El pastor presionó su hocico contra la tela, luego lo miró una vez más, como concediendo permiso. Cuando lo levantó, el peso lo sorprendió. Era demasiado ligero para su estructura. Huesos, tendones y dolor. Lo cargó hasta la camioneta, protegiéndolo del viento, y lo recostó suavemente en el asiento, envolviendo el abrigo alrededor de sus costillas. El animal no se resistió. Su respiración llegaba superficial y entrecortada. Pero cuando la calefacción comenzó a zumbar, sus temblores empezaron a calmarse. Javier estudió a la criatura en el resplandor tenue del tablero. Había un tatuaje tenue dentro de una oreja, escarchado pero visible. Había visto esas marcas antes. Militar, policía, unidades de servicio. Alguien había entrenado a este perro y luego lo dejó aquí para morir. Sintió la ira enrollarse en su vientre, del tipo que no arde caliente sino frío, limpio y enfocado. Pensó brevemente en conducir a la clínica veterinaria de 24 horas, pero 16 kilómetros de camino helado con un animal muriendo en la oscuridad no le parecía correcto. Su cabaña estaba a 5 minutos. Sabía cómo detener sangrado, cómo combatir el shock. Lo había hecho bajo peores cielos. Lo levantó suavemente a la camioneta, extendió una manta vieja y puso la calefacción al máximo. El camino estaba tallado de la deriva de la noche, brillando bajo el sol matutino tenue. El mundo se sentía nuevo, como si todo hubiera sido fregado limpio. Pero Javier sabía mejor. La nieve solo entierra cosas. No las borra. El viaje a Pinar Alto tomó 40 minutos en neumáticos lentos. El pueblo estaba despertando. Humo de la chimenea del restaurante, una quitanieves arrastrándose pasando la oficina postal y la bandera afuera de la oficina del sheriff chasqueando rígidamente en el viento. Javier estacionó frente a la clínica veterinaria de Hernández, un edificio bajo de ladrillo pintado del color de salvia descolorida con un letrero de madera que decía manos cariñosas para cada criatura. Cargó al pastor adentro, cuidadoso con la pata. La campanilla sobre la puerta sonó, y el olor a antiséptico y pulimento de cedro lo saludó. Detrás del mostrador estaba el doctor Miguel Hernández, un hombre de principios de sus 50 con cabello gris cortado cerca de su cabeza y un rostro que parecía tallado de la misma piedra montañosa obstinada que el pueblo. Había servido 2 turnos como médico de campo antes de volverse a la medicina veterinaria. Un hombre que había aprendido a arreglar lo que podía, ya fuera que ladrara o sangrara. Su barba estaba recortada pero áspera, y su voz llevaba la paciencia calmada de alguien que había visto caos y sobrevivido.
Buenos días, Javier, dijo Hernández, quitándose un par de guantes. ¿Qué tienes ahí? Lo encontré anoche, respondió Javier. Jaula medio enterrada en hielo, patas desgarradas, desnutrido, pero tiene entrenamiento. Parece un pastor de trabajo. La expresión de Hernández se endureció. Pongámoslo en la mesa. La sala de examen era pequeña pero impecable. Hernández pasó sus manos suavemente sobre las costillas del perro, revisando fracturas, murmurando en el ritmo tranquilo del hábito. Ha pasado por el infierno, dijo. Los cortes son limpios. ¿Alambre o cadena? Tal vez ambos. Quien lo dejó sabía que no duraría la noche. Javier apretó la mandíbula. Entonces querían que no durara. Hernández asintió brevemente, luego recogió el escáner del mostrador. Veamos si tiene chip. El dispositivo emitió un pitido tenue mientras pasaba sobre el cuello del perro, luego se detuvo. La pantalla parpadeó con un número de microchip, pero la mitad de los dígitos eran símbolos confusos en lugar de código. Hernández frunció el ceño. Eso no es estándar. Capa de encriptación, emisión militar o federal. ¿Significando? Preguntó Javier.